Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Les habla Alex Santiago. Hoy vamos a continuar con el proyecto de nuestra escalera y vamos a abordar un tema bastante importante que es la iluminación. Antes que nada voy a mover mi cámara para colocar la vista en una mejor posición o hacer un mejor encuadre. Voy a clicar Alt W para tener los 4 viewports y voy a mover un poquito mi cámara hacia esta dirección. Tal vez podría rotarlo un poco. Voy a quitar el snap de rotación para poder mover esto un poquito más libre. Y aquí en las propiedades de la cámara voy a mover también la perspectiva para poder subir esto un poquito más. Y tal vez esto podría funcionar. Alt W sobre este viewport para ampliarlo. Para comenzar a trabajar con la iluminación voy a asignar un material blanco a toda la escena. Esto es con fines simplemente para que no nos distraigan los materiales. Sin embargo, a la hora de estar iluminando un proyecto es recomendable tener ya los materiales asignados porque los materiales son una parte importante de la iluminación. No es lo mismo un material blanco o un material oscuro. Y esto se nota más en interiores. Ahora, simplemente para cuestiones de estudiar cómo iluminar nuestra escena, voy a colocar un material blanco. Voy a presionar la tecla M y voy a clicar aquí para asignar el motor de render, que en este caso sería V-Ray. Le voy a decir que sí. Se abre el Virtual Frame Buffer de V-Ray y ya me salen las opciones de materiales de V-Ray. Voy a agregar un V-Ray Material. Le voy a dejar este color que es prácticamente un gris neutro que está justo en medio entre los valores extremos entre negro y blanco. Así que lo voy a dejar así. Y para asignarlo a toda la escena voy a presionar F10. Sale el menú. Me voy a la pestaña V-Ray. Aquí en la pestaña Global Switches voy a activar esta casilla y voy a conectar mi material aquí. Se aplica como instancia, eso significa que todo lo que haga mi material automáticamente se va a aplicar en el render porque es el mismo material. Entonces, con esta casilla lo que estamos diciendo es que este material se va a aplicar a todos los objetos de mi escena. Ahora si renderizo, toda la escena va a tener este material. Voy a abrir el Virtual Frame Buffer. Voy a iniciar el render interactivo con este icono. Aquí ya comienza a hacer el proceso. Y si se dan cuenta, a pesar de que se está renderizando la imagen, no vemos nada porque no tenemos una fuente de iluminación. En este caso vamos a ver dos maneras de iluminar. Vamos a iluminar con V-Ray Sun y V-Ray Sky, que funcionan a la par. Y después vamos a iluminar con un V-Ray HDRI puesto en un V-Ray DOM. Primero vamos a comenzar con V-Ray Sun y V-Ray Sky. Para poder hacer esto un poquito más fácil a la hora de trabajar y no tener tantas ventanas, como en este caso tenemos 4 viewports, lo que podemos hacer es configurarlos de una mejor manera. Para ello vamos a venir aquí a Views, Viewport Configuration, vamos a venir a Layout y yo voy a elegir este preset que son 2 viewports únicamente. Así puedo tener la vista de la cámara y la vista tope o la que yo necesite. Puedo tener perspectiva, puedo tener la frontal. En este caso a mí me gustaría la tope porque voy a crear mi V-Ray Sun. Entonces para ello simplemente vengo aquí al panel de crear, luces, y le cambio en la pestaña a V-Ray. Selecciono V-Ray Sun y puedo trazar el sol. Eso es muy sencillo, simplemente doy un clic aquí, sin soltar, arrastro el target, lo suelto, me va a salir una ventanita que me pregunta que si quiero colocar automáticamente un V-Ray Sky en el environment y le voy a decir que sí. El environment se ve aquí con la tecla 8 y lo que me indicaba esa ventana es que me iba a agregar este V-Ray Sky aquí y lo hace automáticamente si le indico que sí. Lo voy a minimizar y ahora sí, con nuestro render interactivo podemos ya ver exactamente qué estamos haciendo. Tenemos esto de aquí.
Voy a subir un poquito el sol porque ahora está muy bajo, prácticamente en el horizonte. Y ya podemos ver cómo comienza a interactuar nuestro sol con nuestra escena y nuestra cámara. En este caso está pasando que la cámara está mal configurada, está dejando entrar mucha luz. Esto es la exposición de la cámara. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues venir aquí a cámaras. Voy a seleccionar la cámara. Vengo a sus propiedades y hay que hacer que entre menos luz a la cámara. Eso lo logramos aquí con este valor. Tenemos que tener en cuenta que aquí tiene que estar el Exposure Control instalado. Si no lo tienen, simplemente presionan tecla 8 y en esta casilla seleccionan esta opción para que se les active. ¿De acuerdo? Volvemos a la cámara. En este caso tenemos 6 valores de exposición. Podríamos intentar colocarle 13. Y con 13 la representación es un poco mejor. Ya esto se ve más adecuado a la intensidad del día que estamos tratando de simular con el bitrate Sun. Si yo incremento esto a 16, vamos a dejar pasar menos luz. Por el contrario, si lo vamos bajando, vamos a dejar pasar más luz. ¿De acuerdo? Y volvemos más o menos a los valores que teníamos. Entonces lo voy a dejar en 13, que parece un buen valor. Ya les digo que esta no es una correcta representación de nuestra iluminación. Sí que lo es para el material que tiene, que es blanco. Pero hay que tener en cuenta que nuestra vegetación, nuestra escalera, todo lo que está en nuestra escena no va a tener este material tan claro que es un blanco. Nuestra vegetación va a tener unos verdes, algunos serán más claros que otros. Vamos a tener concreto en el cuerpo de la escalera y madera en estos elementos de acá. Entonces, aunque veamos muy iluminada nuestra escena, estoy seguro que cuando le colocamos los materiales, la escena va a tender a oscurecerse más por la misma naturaleza de los materiales. Ya esto lo iremos ajustando cuando ya tengamos los materiales en nuestra escena. De momento, como les comenté, este material nos sirve para estudiar un poquito el funcionamiento de la iluminación con bitrate Sky y bitrate Sun, y así como el HDRI que vamos a ver en un momento. Pero que sepan que vamos a tener que ajustar más que nada la exposición de la cámara de acuerdo a la interacción de la luz con nuestros materiales. Voy a iniciar de nuevo el render interactivo. Otro punto muy importante que hay que tener en cuenta es que este render es lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que es la representación de la luz interactuando con nuestros objetos que están en nuestra escena. Sin embargo, no es la representación fotográfica a la cual nosotros estamos acostumbrados que hacen las cámaras de fotos. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Este render está bien, simplemente hay que hacer el proceso que haría una cámara de fotos para poder representarlo de mejor manera. Para ello vamos a hacer un proceso que se llama tone mapping, que consiste en reducir o comprimir el rango dinámico. ¿Cómo lo hacemos? Agregamos un ajuste de exposición y aquí en este parámetro de highlight burn vamos a bajarlo. Si se dan cuenta, al bajarlo ya perdemos las zonas quemadas y esto es la compresión de rango dinámico que necesitamos, porque aquí hay bastante información en estas zonas. Sin embargo, los monitores no están hechos o no son capaces de representar toda la información que hay aquí. Entonces hay que buscar una manera de conservar esa información para que el monitor pueda representarlo. La mejor manera de hacer esto es bajar el rango dinámico, comprimirlo bastante. En estas zonas que no veíamos prácticamente nada ya podemos ver un degradado. Pero al hacerlo, como se pueden dar cuenta, perdemos contraste. Esto es normal por la compresión de rango dinámico. Entonces, hay que compensar esa falta de contraste. Para ello lo podemos hacer a través de curvas. Podríamos bajar esto para acá. Y tal vez subir un poquito las luces. Y con esto recuperamos el contraste, pero ya no tenemos estas zonas quemadas. O lo que podríamos hacer es no utilizar curvas y podríamos utilizar un LUT. Para ello vamos a buscar la ruta
Yo aquí tengo los LUTs de 3D Collective y voy a utilizar este, por ejemplo, le voy a dar Open. Y para tener una correcta representación hay que quitarle esta casilla. Y también podríamos darle que se guarde en la imagen este ajuste. Aquí podemos controlar la opacidad, qué tanto afecta a nuestra imagen. Esto es como las capas de Photoshop. Lo voy a dejar al 100%. Y aquí podemos ver la diferencia entre tener o no un LUT. Podríamos también cambiarlo con esta lista de aquí. Vamos a dejarlo con el que está. Me parece bien. Y vamos a seguir jugando con la posición del sol. Puedo bajar esto para tratar de simular un atardecer. Si se dan cuenta, el V-Ray Sun y V-Ray Sky ya están calibrados para funcionar en conjunto, de tal manera que si yo bajo esto bastante, nuestro cielo va bajando de intensidad y se va asemejando más a una tarde. Esto ya depende mucho de dónde posicionamos el sol. Por ejemplo, si yo dejo esta altura en el sol, pero lo alejo, eso da una mayor inclinación. Entonces la representación cambia completamente y ya comenzamos a ver estas luces naranjas, características de un atardecer. Voy a seleccionar la cámara o directamente aquí en el ajuste de exposición podemos subir esto para recuperar un poquito de iluminación y conservar estas zonas naranjas. Le voy a quitar la ganancia de exposición y voy a colocar esto para acá. Esto podríamos ir jugando qué iluminación nos gusta más. Dependiendo también de la escena, podríamos tener una buena composición que nos esté arrojando sombras interesantes sobre nuestro proyecto. Esto ya depende de cada escena y depende de lo que uno quiera transmitir. Podemos hacer una especie, no tanto de contraluz, pero sí que pegue de este lado un poquito más lateral. Aquí ya depende, como les digo, de la intención que uno tenga con su render por iluminación. A mí me gusta más esta de aquí. Es así como trabajaríamos con V-Ray Sun y V-Ray Sky. Es bastante sencillo. El sol y el cielo ya están calibrados, funcionan correctamente. Lo único que tendríamos que hacer es ajustar cuánta luz queremos dejar entrar en la cámara. Y acuérdense de hacer el correspondiente tone mapping, si no vamos a tener este tipo de imágenes con una compresión de rango dinámico y agregar un LUT de contraste, ya sea el contraste agregado por el LUT o con unas curvas. Aquí ya depende de cómo quieran trabajar. Algo también importante que podemos destacar en cuanto al uso de V-Ray Sun es que podemos controlar la dureza de estas sombras de acá. Como pueden ver, aquí las sombras son muy marcadas. Si queremos hacer que sean más difusas, que no sean tan definidas, podemos cambiarlo con el tamaño del sol. Si yo aquí le pongo 3, vamos a ver cómo estas sombras de aquí ya pierden esa nitidez y se vuelven un poquito más difusas. Voy a hacer una región aquí. Y ya se dan cuenta cómo aquí ha cambiado completamente. Voy a darle stop. Perdón, vamos a iniciarlo de nuevo, pero lo voy a colocar aquí. Y le voy a colocar de nuevo 1. Para que noten la diferencia entre esta zona de aquí, que tiene las sombras bastante definidas. Y si saco un render aquí con un valor de 3, que es el que teníamos, vamos a ver la diferencia, que es bastante. Ya las sombras no son tan definidas. Esto hace que el sol sea más grande, por lo cual la proyección de sombras hace un cruce y nos da esta representación de aquí. No es tan directa la proyección de la sombra, sino que es más difusa. Otros parámetros que podríamos ajustar es con estos de aquí, que es el Turbidity y el ozono. Lo que hace Turbidity es que controla la contaminación del cielo que representa el V-Ray Sky. Si nosotros aquí agregamos un valor bastante alto como 8, estamos indicando que la contaminación es mayor y nos va dando este tono. Si se dan cuenta, aquí tenemos diferentes tonos de azul. Uno ya es más gris por este parámetro que, como les comenté,
representa la contaminación. En este caso el cielo estaría bastante contaminado y nos darían ya estos tonos. De la misma manera bajaría la nitidez de nuestro sol. Así que hay que tener en cuenta eso también. Si le coloco aquí 1, podríamos recuperar algunas sombras, pero ya no van a ser tan nítidas como antes por la contaminación que les comento. Vamos a colocarlo aquí. Si se dan cuenta, aquí ya no tenemos definido nuestras sombras y es por el parámetro de Turbidity. Otro parámetro que podríamos ajustar también sería el ozono. Si nosotros disminuimos esto, vamos a hacer un poquito más naranjas las proyecciones de la luz. Por el contrario, si subimos el ozono a 1, que es su valor máximo, vamos a comenzar a tener colores un poquito más azulados. Para ello voy a regresar este parámetro a 2.5, que es el valor por defecto. Y para poder comparar el tema del ozono, en este caso tenemos ozono en 1, que sería el máximo. Y este cuadrito de aquí vamos a cambiarlo a 0. Y aquí ya pueden notar la diferencia entre uno y otro. Esta zona de aquí con el ozono muy intenso nos da unos tonos más azulados. Y con el ozono prácticamente eliminado nos daría una iluminación un poquito más naranja. Entonces con estos valores podemos jugar entre las sombras duras y suaves, así como la temperatura con el Turbidity, que también afecta a las sombras, y con el ozono. Otra cosa que podríamos hacer ya en el aspecto de postproducción sería ajustar el white balance. Esto prácticamente nos ayuda a definir qué es lo que queremos en nuestra imagen. Queremos una imagen más cálida, nos vamos hacia la derecha. Si queremos una imagen más fría, nos vamos hacia la izquierda. Esto simplemente sirve para balancear qué es lo que queremos o tratar de dejarlo un poquito más neutral. Con todos estos ajustes, tanto en la parte de postproducción o tone mapping y en los ajustes del V-Ray Zone, podemos lograr lo que nosotros tenemos como intención. Es así como iluminaríamos con V-Ray Zone y V-Ray Sky. Es muy sencillo. Como les comenté, el sistema de cielo y sol de V-Ray ya está perfectamente calibrado. Lo único que nos preocuparía sería ajustar la exposición de la cámara. Esto ya depende de cada escena. Mi recomendación es primero familiarizarse y dominar V-Ray Zone y V-Ray Sky, y después poder utilizar otras técnicas de iluminación, como puede ser el uso de HDRIs con V-Ray DOM. La ventaja que tiene V-Ray Zone es que nosotros podemos proyectar las sombras y la inclinación de las sombras como nosotros queramos. También podemos controlar, como ya vimos, la dureza de esas sombras, cosa que no vamos a poder hacer con un HDRI, porque el sol ya está capturado de esa manera. Un HDRI representa la condición lumínica y atmosférica de un día en concreto. Eso quiere decir que esa iluminación es la que es y no se puede cambiar. Entonces, depende de lo que necesitemos, vamos a utilizar una u otra técnica, ¿de acuerdo? Eso que quede bastante claro. Sin embargo, el HDRI nos brinda otras características. Podemos simular cosas o días en concreto con iluminaciones muy específicas, y eso es algo muy bueno también. Pero todo depende, siempre todo depende de lo que nosotros necesitemos. Lo que voy a hacer es apagar el V-Ray Zone, porque lo vamos a utilizar más adelante cuando ya tengamos materiales. Vamos a regresar y vamos a hacer unas pruebas también. Y para desactivar toda la iluminación, si se dan cuenta, ha bajado mi iluminación aquí. Sin embargo, sigo viendo mi imagen, y esto es porque se está iluminando con el V-Ray Sky que está aquí en el environment. Si yo desactivo el uso de este mapa en el environment, lo que va a suceder es que no hay ninguna fuente de iluminación en mi escena. Voy a pausar el render interactivo. Mi sol ya está apagado. Entonces ahorita vamos a pasar al tema de iluminación con HDRI. Voy a quitar la región y voy a comenzar mi render interactivo. No vamos a ver absolutamente nada porque no hay una fuente de iluminación. Para iluminar vamos a utilizar un V-Ray Light y vamos a seleccionar la opción de domo. Yo lo voy a colocar por aquí para que sea más fácil la selección, y al colocarlo sucede que se está iluminando. Yo aquí podría en el ajuste
de exposición, podría subir el valor de exposición y vemos que tenemos esta iluminación muy neutral, y es que el domo está iluminando por igual en todas direcciones. Para cargar nuestro HDRI, simplemente aquí teniendo seleccionado el DOM, vamos a clicar aquí en No Map. Nos va a salir este menú donde seleccionamos nuestros mapas. Vamos a necesitar un mapa V-Ray y voy a seleccionar V-Ray Bitmap. Le voy a dar OK. Se me va a abrir una ventana para buscar mi archivo. Yo aquí tengo los HDRIs de 3D Collective, los cuales recomiendo porque tienen una versatilidad enorme, porque lo único que tienes que hacer es cargarlos y ya están perfectamente calibrados, al menos en el pack número 2, porque en el pack número 1 tenía un indicador de cuánto ponerle en el valor de multiplicador, que eso ya se los voy a mostrar en un momento. Voy a utilizar este, por ejemplo, y ya vemos cómo reacciona el render interactivo. Aquí le voy a quitar todo el valor de exposición y obtenemos este resultado aquí. Para proyectar las sombras donde nosotros queremos, y esta es una diferencia que tiene con V-Ray Sun, es que la inclinación de las sombras, es decir, la altura del sol ya está fija, no la podemos bajar ni la podemos subir. Lo que sí podemos hacer es rotarla en horizontal. Para poder hacer eso, vamos a venir aquí a las opciones del DOM, aquí a DOM Light, y le vamos a clicar esta opción que bloquee el icono con el HDRI. Entonces, al hacer esto, si yo giro mi domo, el cielo también rota. Por ende, también rota el sol y la proyección de las sombras cambia. Entonces aquí tenemos otro tipo de iluminación, una iluminación bastante bonita. Simplemente hemos cargado un HDRI, no hemos hecho prácticamente nada más. Ni siquiera hemos tocado la cámara y ya tiene una representación bastante buena a mi parecer. Vamos a cambiar el HDRI por otro para hacer algo un poquito diferente. Voy a abrir mi editor de materiales y voy a seleccionar esta pestaña. Para crear diferentes pestañas, simplemente te colocas aquí, le das crear uno nuevo y le pones HDRI, por ejemplo, para estar organizado. Y voy a arrastrar este V-Ray Bitmap, que es nuestro HDRI, y le voy a indicar que sea como instancia para que todos los cambios que haga aquí se hagan de manera interactiva y automática aquí en mi V-Ray, en mi render interactivo. Vamos a cambiar este mapa con este icono de aquí y vamos a intentar colocar por ejemplo este que tiene unas nubes. Le doy Open. La iluminación cambia por completo y dependiendo del HDRI que representa un día en concreto, vamos a necesitar exponer menos o más. Y esto es lo que haríamos en la vida real si fuéramos con una cámara a cierto lugar. Y dependiendo de las condiciones del día, porque no es lo mismo un día nublado a un día soleado. Un día nublado va a exigir que expongas un poquito más por la falta de luz tu cámara o las configuraciones de tu cámara. Y un día soleado, por haber tanta luz, va a hacer que no necesites tanta exposición. Entonces aquí igual y podríamos subir esto un poquito nada más. Y tal vez esto puede funcionar. Vamos a cambiar el HDRI por algo un poquito diferente, que podría ser este. El paquete de 3D Collective ya prácticamente viene calibrado, no hay que hacer prácticamente nada más que ajustar los valores de exposición de nuestra cámara. Y podríamos jugar también, recordemos, con los valores de white balance. Vamos a probar un HDRI del paquete 1 de 3D Collective para que vean el valor de exposición y el indicador. Voy a seleccionar este y si se dan cuenta aquí trae un más 32. Eso significa que yo al colocarlo como HDRI o mapa necesito colocar aquí para que esté bien calibrado 32. Al colocar 32 aquí me va a ocurrir esto, que la iluminación se intensifica mucho porque lo estamos multiplicando por 32. ¿Qué sucede? Que mi cámara está dejando pasar demasiada luz. Lo que tengo que hacer es subir esto bastante
para poder regular esa entrada. Si yo le coloco aquí 16, parece ser un buen valor, ya obtenemos una buena representación. Vamos a probar con otro. Uno que esté muy diferente, tal vez este de aquí. Aquí vemos que no tiene ningún valor. Lo coloco, va a quedar muy iluminada mi escena, y eso es porque aquí tenemos un valor de 32 y el HDRI nos indicaba que tendríamos que tener 1 porque no tenía ningún valor. Le coloco 1, va a suceder esto, vuelve a estar bastante oscura mi imagen. Simplemente voy a la cámara y le indico que necesito exponer más tiempo mi imagen, y ya tenemos otro tipo de iluminación. Es así como iluminamos con V-Ray Sun y V-Ray Sky. Si van a utilizar HDRIs, les recomiendo los de 3D Collective porque vienen ya calibrados. Vienen con los valores exactos para representar exactamente el día que capturaron. Y si estás comenzando con el tema de iluminación, primero te recomiendo que le saques el máximo provecho a V-Ray Sun y V-Ray Sky. Y posteriormente puedas buscar archivos HDRIs de buena calidad. Yo voy a quitar esto porque me estaba afectando. Simplemente regresamos a la cámara y tal vez le decimos que necesitamos un poquito más de luz. Tal vez 9 puede funcionar. Es así como funciona. Yo voy a sacar ahora un render de esto con V-Ray Sun y V-Ray Sky, y también con uno de estos HDRIs, y ahora se los voy a mostrar para que contemplen los dos resultados. Este es el resultado con V-Ray Sun y V-Ray Sky. Es un resultado bastante bonito, al menos a mí me gusta la iluminación que tiene. Y este sería el resultado con V-Ray DOM con un HDRI. Espero se les haya hecho interesante, que les haya resuelto algunas dudas. Si tienes alguna duda respecto al tema de iluminación, me lo puedes escribir en la caja de comentarios y te podré responder. También te invito al grupo de Facebook, Comunidad Indigo 3D. Te puedes unir. Ahí estaré subiendo páginas con recursos gratuitos, y también ahí estaré anunciando los nuevos videos aquí en el canal. También te podría interesar el blog. El último blog que subí trata sobre la creación de materiales translúcidos. En este caso fue un material de cera bastante interesante. Entonces también estás invitado a leer el blog. También te hago la invitación al curso básico de 3D Max, completamente gratuito. Si tú apenas estás comenzando con el tema de 3D, este curso es ideal para ti. Actualmente estoy trabajando en el ejercicio práctico en el cual se pone en práctica todo lo visto en este curso. Estén atentos, de la misma manera va a ser gratuito. Se lleva desde un plano 2D en AutoCAD hasta el modelado total en cuanto a arquitectura se refiere. Va a estar bastante interesante ese curso. Como les digo, va a ser totalmente gratuito. De la misma forma, son bienvenidos a tomarlo. Si tú ya tienes experiencia en 3D Max, te agradecería mucho si lo compartes con aquellas personas que se quieren adentrar al mundo del 3D. Por el momento me despido. Ya sabes, si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, lo puedes dejar en la caja de comentarios. Ahí lo voy a leer y te puedo responder. O también me puedes contactar por el grupo de Facebook. Te deseo un excelente día y nos vemos en el siguiente video.